Durante sus 8 primeros meses de gobierno, Javier Milei ha conseguido rebajar de manera muy apreciable la tasa de inflación intermensual en la Argentina. Pero, ¿qué necesita Milei para cantar definitivamente victoria en su lucha contra la inflación? Veámoslo. El principal compromiso político que asumió Javier Milei como presidente de Argentina fue acabar con la inflación galopante que sufría el país. Y 8 meses después de haber llegado al cargo, cabe decir que ha tenido un apreciable éxito a la hora de conseguir moderar el ritmo de incremento de los precios. Cuando Javier Milei llegó a la presidencia de la Argentina, la tasa de inflación mensual del país exhibía una clara tendencia a la aceleración. Y desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la Argentina, la tasa de inflación mensual del país ha mostrado una clara tendencia a la desaceleración, hasta el punto de que la inflación intermensual de mayo y de junio son las más bajas desde enero del año 2022. Ahora bien, con una tasa de inflación todavía rondando el 5% intermensual y por tanto alrededor del 80% anual, todavía es muy prematuro cantar victoria. Los progresos han sido muy notables, pero desde luego la tasa de inflación en la Argentina todavía no está domeñada. Y siendo así, ¿qué necesita Javier Milei? ¿Qué ha de hacer Javier Milei para terminar sometiendo la tasa de inflación en la Argentina hasta equipararla a una tasa de inflación propia de países con una moneda estabilizada? Por ejemplo, la eurozona o Estados Unidos. Pues esta cuestión es la que tratan de resolver dos economistas estadounidenses, Christina Romer y David Romer, en un reciente paper sobre la historia monetaria de los Estados Unidos. Lecciones históricas de desinflaciones exitosas. En este paper, que todavía se halla en formato de working paper, ambos economistas estudian 9 episodios históricos en los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en los que el Banco Central del país, la Reserva Federal, consideró que la tasa de inflación era inaceptablemente alta y emprendió acciones para conseguir controlarla. En algunas ocasiones, el Banco Central de Estados Unidos tuvo éxito a la hora de controlar sostenidamente la tasa de inflación y en otras ocasiones no las tuvo. Con lo cual, lo que intentan hacer estos dos economistas es extraer lecciones, conclusiones de estos 9 episodios históricos de desinflación, a veces exitosa, a veces fallida, en los Estados Unidos. Y como veremos, las conclusiones que extraen estos dos economistas de la historia desinflacionaria de los Estados Unidos van a resultar muy aplicables y muy pertinentes para la actual Argentina de Javier Milei. Así pues, ¿de qué ha dependido históricamente el éxito de la Reserva Federal a la hora de contrarrestar la inflación en los Estados Unidos? Pues según Christina Romer y David Romer, de la fortaleza del compromiso de la Reserva Federal a la hora de luchar contra la inflación. Siempre que la Reserva Federal ha tratado de contrarrestar la inflación y lo ha hecho fuertemente comprometida en que tenía que acabar con la inflación, cayera quien cayera, la Reserva Federal ha terminado controlando la inflación. En cambio, siempre que la Reserva Federal ha emprendido una lucha contra la inflación sin demasiada convicción, de manera timorata, ponderando políticamente otros objetivos distintos de la lucha contra la inflación, entonces la Reserva Federal ha fracasado. Por tanto, esta es la primera conclusión que podemos extraer. Para que una política desinflacionaria tenga éxito, quienes la implementan han de creer fuertemente en ella, han de estar muy comprometidos con la lucha contra la inflación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que las autoridades monetarias se crean y adopten un fuerte compromiso en su lucha contra la inflación? Pues aquí caben dos hipótesis o dos posibilidades. La primera es que si la autoridad monetaria manifiesta públicamente que está muy comprometida con la lucha contra la inflación, entonces el resto de agentes económicos se creerán que los gestores de la moneda van en serio, se creerán que los gestores de la moneda van a hacer todo lo necesario para acabar con la inflación
y entonces el resto de agentes económicos incorporarán en sus expectativas una menor inflación esperada. Y si los agentes económicos del conjunto de la economía incorporan a sus expectativas una menor inflación esperada, tendrá lugar una especie de profecía autocumplida, merced a la cual la inflación bajará por sí sola. En este caso, por tanto, la firmeza del compromiso de la autoridad monetaria en su lucha contra la inflación serviría para dar credibilidad a su política monetaria y a que esa credibilidad se trasladará en unas menores expectativas de inflación futuras. Sin embargo, Christina Romer y David Romer no encuentran demasiada evidencia respaldando que este sea el canal principal a través del cual un firme compromiso antiinflacionista de la autoridad monetaria resulta esencial para completar un episodio exitoso de desinflación. A su juicio, el firme compromiso desinflacionario de las autoridades monetarias es importante por otra razón. Y es que, históricamente, cuando la autoridad monetaria no está demasiado comprometida en su lucha contra la inflación, cuando dice que sí, que quiere acabar contra la inflación, pero en el fondo no es lo que más le importa, cuando esto sucede, lo habitual es que la autoridad monetaria concluya su política monetaria restrictiva de manera prematura. Es decir, que la Reserva Federal aplica una política monetaria restrictiva, esta política monetaria restrictiva de entrada consigue controlar la inflación, pero lo hace generando destrucción de empleo o caída de la actividad económica, y en ese momento, cuando la inflación ya está empezando a caer, pero todavía no se ha consolidado en niveles muy bajos, y la actividad económica empieza a retroceder, en ese momento, si la autoridad monetaria no está muy comprometida en su lucha contra la inflación, lo que tenderá a hacer es a revertir su política monetaria contractiva, a ver si así se evita la destrucción de empleo o la caída de actividad económica. Y al revertir prematuramente su política monetaria contractiva, entonces el episodio desinflacionario fracasa. La inflación que venía cayendo vuelve a repuntar. Pues bien, estas lecciones históricas extraídas del caso estadounidense son perfectamente trasladables a la actual experiencia argentina. Creo que nadie, ni siquiera sus más hostiles adversarios, duda del firme compromiso antiinflacionista de Javier Milei. Creo que todos le reconocerán que Javier Milei ha hecho de la lucha contra la inflación su absoluta prioridad. Sus enemigos dirán que está aplicando políticas nefastas para conseguir controlar la inflación, y sus aliados dirán que está aplicando políticas correctas para luchar contra la inflación. Pero de lo que nadie duda, entiendo, es que Javier Milei está obsesionado, con razón o sin ella, desde mi punto de vista con razón, en luchar contra la inflación. En el caso del gobierno de Javier Milei, la palanca que ha utilizado para luchar contra la inflación no es tanto una política monetaria contractiva, sino una política fiscal contractiva. Un fuerte recorte del déficit público que ha conseguido, desde el primer mes de gobierno de Javier Milei, cosechar un superávit presupuestario. Por tanto, la primera condición que podemos extraer de la historia monetaria de los Estados Unidos para que la desinflación en Argentina sea exitosa, ya la tenemos. Unos gestores de la moneda que están firmemente comprometidos por luchar contra la inflación, y que precisamente por ello aplican una política o monetaria o fiscal de carácter contractivo. Ahora bien, esa política fiscal contractiva ha tenido a corto plazo un efecto que Javier Milei ya anticipó incluso antes de acceder a la presidencia, y es que ha profundizado la recesión económica en la que ya se encontraba la Argentina. Y aquí es donde entra la importancia de la convicción y de la firmeza del compromiso antiinflacionista de Javier Milei, porque en el actual contexto en el que se encuentra la Argentina, una tasa de inflación que va a la baja y una economía real que está sufriendo bastante, la tentación política es muy obvia. Revierto la política fiscal contractiva, es decir, me fundo el superávit presupuestario, o al menos parte de él, en estimular la economía o en desplegar redes de ayudas sociales para los perjudicados por la recesión, revierto la política fiscal contractiva
para así relanzar el crecimiento económico ahora que parece que la desinflación ya está consolidada. Si el compromiso de Javier Milei en contra de la inflación se mantiene firme, lo que hará será proteger el superávit presupuestario incluso en la actual coyuntura recesiva. Y si el compromiso de Javier Milei en contra de la inflación empieza a temblar, lo que hará será reducir el superávit presupuestario para buscar el doble objetivo de caída de la inflación con estímulo fiscal de la economía. Y si Javier Milei opta por esta segunda vía, es decir, opta por relajar la firmeza de su compromiso antiinflacionario, entonces, si como ya hemos hecho echamos un vistazo a la experiencia histórica de los Estados Unidos, entonces Javier Milei fracasará en su lucha contra la inflación. En definitiva, para que Javier Milei tenga éxito a la hora de luchar contra la inflación, lo que necesita es perseverancia, lo que necesita es consolidar el superávit presupuestario, lo que necesita es que no le tiemblen las piernas en su lucha contra la inflación. Así que esperemos que Javier Milei vaya en serio cuando dice que el superávit fiscal no se negocia.